tal? En este video te voy a explicar cómo las computadoras hacen para interactuar con su medio ambiente. Cómo es posible que una computadora dedicada como un microprocesador o un microcontrolador puede leer una señal de humedad, una señal de temperatura, una señal de naturaleza analógica como las que se necesitan para hacer el control de motores. Cómo es que interactúan en este mundo real y cómo digitalizan el entorno. Hay un periférico que es el convertidor de analógico digital que te voy a explicar en este video haciendo uso de la pantalla digital. Ejemplos a mano muy sencillos, vamos a ver 4 o 5 ejemplos donde vamos a calcular cómo la computadora puede digitalizar, es decir, cómo puede convertir una señal analógica a digital, es decir, cómo el mundo real se puede convertir en unos y ceros. Este es un dispositivo muy importante y estoy seguro que después de ver este video te quedará bastante claro. Si este contenido te interesa, te recuerdo que te suscribas a mi canal porque de esa manera pues el canal se mantiene activo y me ayudas para seguir editando este tipo de videos que te ayudará sin duda en tus proyectos. Bien, comenzamos. Vamos a iniciar a explicar la conversión de analógico a digital desde un bit hasta 10 bits, ¿sí? El caso trivial es un bit y ese caso realmente no es de interés, pero lo vamos a explicar para propósitos de estudio. Imagínate que tú tienes un convertidor de un bit. Si tienes un bit, pues es obvio que nada más puedes tener dos posibilidades, ¿sí? Con un bit pues nada más puedes tener 1 o puedes tener 0, no hay más posibilidades. Vamos a imaginar que tenemos una señal analógica que va en el rango, vamos a suponer, de 0 a 5 voltios. Tú de 0 a 5 voltios tienes todo un rango analógico continuo, ¿sí? Es decir, tú puedes tener una señal en el tiempo con 5 voltios máximo que se está comportando como tú quieras, ¿sí? Es una señal analógica que la vas a digitalizar, pero solamente tienes un bit de resolución. Entonces, en un bit de resolución, las únicas posibilidades que tengas para calcular esto, la resolución, pues es que tengas todo este rango analógico, 5, y lo dividas entre todas las posibilidades. Todas las posibilidades en binario, pues es 2 a la n menos 1. Que 2 a la n menos 1, donde n es el número de bits, y dado que solamente tienes un bits, pues es 2 a la 1, ¿sí? Menos 1, pues tienes 1. Entonces el 5 lo divides únicamente en una posibilidad. Es decir, es lo único que puedes tener en el rango analógico, pues es todo el rango completo, ¿sí? Es decir, solamente puedes tener o 0 o 1, nada más. Entonces ese caso es trivial y no es de interés, ¿sí? Lo que tienes aquí son 5 voltios analógicos por cada bit. Bueno, vamos a aumentar un poquito la explicación y vamos a pensar que tienes ahora 2 bits. 2 bits de resolución. Aquí ya tienes 4 posibilidades, de 0, 0 hasta 1, 1. Pero de igual manera vamos a pensar que tú tienes todo un rango analógico. Tienes todo un rango analógico para seleccionar. Este rango analógico pues va igual desde los 0 voltios analógicos hasta los 5 voltios analógicos, ¿sí? Bueno, aquí es obvio que tú tienes en digital el 0 analógico lo vas a representar con 0, 0, ¿sí? Vas a tener hasta 1, 1, ¿sí? Y en medio pues vas a tener otras dos posibilidades, 0, 1 o 1, 0. Es decir, tienes 0, 1, 2 o 3. ¿Cómo luce esto? Bueno, si nosotros hacemos el cálculo y determinamos la resolución con 2 bits, siempre tienes que partir el rango analógico. 5 voltios, que es el rango completo, entre 2 a la n menos 1, porque estas son todas las combinaciones que puedes hacer. Es decir, vas a tener en 2 bits 2 al cuadrado menos 1, pues son 3, ¿sí? 2 por 2, 4 menos 1, 3. Y eso me da 5 tercios. Vamos a calcular con exactitud esos 5 tercios. Que lo podemos hacer de manera intuitiva y rápida, pero es muy importante que veas el proceso del error, ¿sí? Porque esto va a generar un error de cuantificación. Entonces vamos a hacerlo con la calculadora. Yo tengo entonces 5 tercios. 5
entre 3, esa es mi resolución, 1.6666. Bueno, entonces vamos a redondear hasta el valor, esto sería igual a 1.6667, hasta la cuarta cifra significativa. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, significa que nosotros todas las posibilidades de este rango los vamos a partir en tres posibilidades, ¿sí? Y aquí lo puedes ver, aquí y aquí, ¿sí? O sea, son tres pedazos, tres porciones que las podemos nosotros aquí remarcar. Esta sería la primera, esta sería la segunda y esta la tercera. Ahora, ¿cómo se ve esto en analógico? Bueno, se ve que el primer valor es 1.6667. El segundo valor es 2 veces este, ¿sí? Porque esta es la referencia, esta es la resolución. Entonces vamos a hacerlo, que sería, no voy a poner este número porque ya lo redondeé. Entonces voy a poner 1.6667 por 2 y tengo 3.3334. Ese es el valor que va a ir aquí. 3.3334. Y es obvio que el siguiente número pues es este mismo, pero ahora por 3. Entonces es 1.6667 por 3. 5, ¿sí? Recuperamos prácticamente el valor. Hay un pequeño error, ¿sí? Hay un pequeño error y ese error se le conoce como el error de cuantificación. Ok, vamos a continuar en el siguiente nivel con un ADC de 3 bits mayor resolución. Tener entonces el mismo rango analógico que hemos usado de 0 a 5 voltios analógico. Te recuerdo, todo esto es continuo. Tenemos 3 bits ahora de resolución. Sería igual a todo el rango analógico entre 3 bits. 2 a la 3 menos 1. Esto sería 8 menos 1, 7. Estaríamos 5 séptimos. ¿Cuánto es 5 séptimos exactamente? 5 séptimos. .7143 redondeando a la última cifra. .7143. Esto sería igual. 7143 redondeando a la última cifra. Bien. Esta resolución entonces nos indica que tenemos 8 pedacitos de esto. Ya para el caso de 3 bits es más fácil hacer la representación con una tabla donde tengamos todos los valores analógicos interpolados a los valores digitales. Entonces vamos a meter aquí una tabla así. Entonces en analógico nosotros tenemos, este sería el valor analógico y aquí su valor digital correspondiente. No olvides que estamos en 3 bits. Entonces cuando tengamos un 000, este puede ir 001, 010 y así sucesivamente. El 011, que sería la última. Entonces la primera en el analógico pues serían 0 voltios. La siguiente sería este que acabamos de calcular, el de la resolución, sería 0.7143. El siguiente sería 2 veces este valor, ¿sí? 2 veces este valor. Entonces lo vamos a calcular acá. 2 por 0.4143 y me da 1.4286. 1.4286. Y así sucesivamente, ¿sí? Este sería 3 veces este valor, 4 veces este valor, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Vámonos al último, ¿sí? Vamos al último, que sería el que tendríamos finalmente aquí, que sería 7 veces el valor de la resolución. Ese lo vamos a hacer. Aquí sería 7 por .7143. Y bueno, sería prácticamente los 5 voltios. Con un pequeño error, prácticamente los 5 voltios. Eso sería los tres con 3 bits, ¿sí? Entonces la resolución es muy importante porque es el valor inicial, ¿sí? Entonces tienes 0 veces la resolución, es 0. Una vez la resolución
2 veces la resolución hasta que completas todo el valor analógico. Entonces es lo que les comentaba, es como si rebanaras un pastel, el valor analógico con la resolución, y esos fueron los pedacitos. Todo el rango analógico lo partes en pedacitos que te da la resolución. Vamos viendo con 4 bits. Bueno, obviamente con 4 bits ya es algo más complejo, ¿sí? Pero la resolución, lo voy a hacer aquí rápidamente, no voy a ponerle una tabla porque no cabría. Pero lo que sí voy a hacer es voy a dibujar aquí las posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, 4 bits, tú tienes 0, 0, 0, 0 el primero. Luego el siguiente un 1, 2, 3 y así sucesivamente. Hasta que tengas completa las combinaciones, ¿sí? Hasta que tengas 15, que este sería el 15 digital. El 15 en binario, perdón. Bueno, esto representa un mapeo. ¿Y cómo vamos a ver qué valores analógicos les corresponde de 0 a 5 voltios? Pues con la resolución. Nuevamente, la resolución sería el 5 voltios entre 2 a la 4 menos 1. ¿Sí? Bueno, esto es 5 entre 15 con 4 bits. Entonces, con 4 bits vamos a tener 5 entre 15. Y sería .3333. Esa sería la resolución. .33, 4 veces. 0.3333. Esa sería entonces el primer valor digital le corresponde un 0. El segundo le corresponde este valor que acabamos de calcular. El tercero, pues el segundo, perdón, le corresponde el 2 digital, le corresponde el doble de la resolución, que sería 66, ¿sí? El tercero, el 3, pues le correspondería .9999. Aquí estamos perdiendo ya algo por el redondeo. Entonces el 4 por la resolución, 5 por la resolución, hasta que terminas, que sería el 15. El 15 por la resolución, vamos a ver, debe de coincidir casi con 5 voltios, que es el total. Y sería .333 por 15. Y ahí está, ahí tienes un error, ¿sí? En la cuarta cifra significativa de 5/10 milésimos. Este valor entonces nosotros tendremos aquí 4.995. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, no estás haciendo otra cosa más que una interpolación entre un dominio analógico y un dominio digital, y un valor de uno le corresponde biunívocamente al otro. Y esto pues siempre con la ayuda de la resolución. Entonces, si tienes 4 bits, si tienes 5, 6, 7, por ejemplo, incluso, ¿qué pasa con un ADC de 10 bits, que es el que tiene el Arduino? ¿Sí? Por ejemplo, con 10 bits, vamos a explicarlo aquí rápidamente. ¿Qué tendrías con 10 bits? Con 10 bits tendrías una resolución de... vamos a poner aquí resolución igual a 5, pero entre 2 a la 10 bits menos 1, que esto da 5 entre 1023, que es aproximadamente alrededor de 20 milivoltios más o menos. Bueno, vamos viéndolo. 5 entre 1023, 5 milivoltios, perdón, .004849, más o menos 5 milivoltios. Esa sería la resolución, es decir, todo el pastel de 0 a 5 voltios analógicos lo estarías partiendo en 1023 pedacitos, y cada pedacito mide aproximadamente 5 milivoltios. Entonces, si juntas todos esos pedacitos, por ejemplo, al final, lo que tú tendrías sería con el 1023 pedacitos de .0048, vamos calculando, 1023 pedacitos de .0048, pues aquí tienes ya un error, ¿no? 4.9. Tienes un error pues bastante considerable. Esto por el redondeo, sí, pero ganas mucha resolución. Entonces, si tienes un ADC de 12 bits, de 14, 16 bits, hasta de 24 bits, pues el pastel lo vas a partir en mayores fracciones, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.